Les invito a considerar la palabra del Señor, hermanos amados, en el nombre de Jesús el Señor. Vamos a leer en Juan, en el Evangelio, en el capítulo 3, vamos a leer. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de este anuncio, ¿no?, de Dios, esta noticia, esta buena nueva, ¿no?, proclamada por los profetas, incluso antes en la misma ley, el profeta Moisés proclamó, ¿no?, anunció, antes también de Moisés, anunciada por el Señor, el Evangelio a Abraham, dice las Escrituras, y así antes y mucho antes también. Este anuncio de Dios, este anuncio glorioso de Dios, es el anuncio, dirá el Señor, ¿no? Dirá el Señor Jesús en la oración que nos enseñó, es el anuncio de que el reino de Dios, ¿no?, el reino de Dios, el reino de los cielos, venga a esta tierra, a este planeta muy chiquito dentro de todo el contexto universal, ¿no? Pero el reino de Dios venga y se asiente aquí en la tierra. Y que la voluntad de Dios allí en los cielos eterna, esa voluntad se manifieste en esta tierra. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Recuerdan? Así es. Entonces, por eso es el anuncio del reino de Dios, ¿no? Pero también decimos, porque está escrito, que es el anuncio del reino de Dios, pero es el reino no en la forma del reinado o de la forma monárquica, por decir así, ¿no?, humana, de cómo son los reyes humanos, muy distinto, muy distinto. Porque los reyes humanos o los reinos humanos rigen, gobiernan por fuerza, ¿no?, por fuerza, duramente. No, entonces, este reino de los cielos, es un reino que se manifiesta como sacerdocio, es un reino de sacerdotes, es un reino de consagración. Sacerdocio siempre conlleva la palabra santidad, o santidad es apartarse, consagrarse. Entonces es un reino, ¿no?, es el reino de los cielos, pero es un reino eterno que tiene esta verdad central. Y esa verdad central es sacerdocio, y sacerdocio sin ofrenda no es sacerdocio. Entonces conlleva consagración, conlleva ofrenda. Amén. Eso es el reino de Dios. Y esta ofrenda no es impuesta, no como los pueblos iberoamericanos, latinoamericanos, que traían obligado, ¿no?, a los dioses ofrendas humanas. Hubo en muchos lugares. No, esta ofrenda no es una ofrenda obligada, ¿no?, a la fuerza, ¿no? No es esa forma sangrienta, sino que es un reino, así está escrito, sacerdotal, celestial y sacerdotal, pero es voluntario, es una ofrenda voluntaria, ¿no?, de corazón. Y ahí aparece la expresión de la dádiva, ¿no?, o del amor. Por eso se le llama un reino de la gracia, ¿no? De la gracia es de una donación, de una ofrenda, pero siempre una consagración, un olor grato delante de Dios. Amén. Leíamos nosotros que el que no escatimó, Dios nuestro Padre, no escatimó ni a su propio Hijo, que lo entregó por todos nosotros. ¿Recuerdan? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Quisiera recordarle en el nombre del Señor, si usted es, hermana, hermano, es consciente en la semana, en su quehacer, que está
viviendo en el reino del amado Hijo. Que no estamos fuera, que no es un vestirse sacerdotalmente y un desvestirse, no es así. Estamos vestidos de Cristo, vestidos del Señor en todo momento, permanentemente, continuamente. ¿Es usted consciente de que es parte de este reino de sacerdocio, ¿no? Amén. Todos nosotros, en el trabajo como padres, en el trabajo como esposas, como hijos, en el trabajo, en el labor, ¿no? Donde usted ejerce su profesión, su estudio, lo que sea, allí hay una acción en que debe estar presente la voluntad de Dios, la regencia, el rigor, pero el rigor de gracia de Cristo, ¿no? Que está sobre usted permanentemente. Eso es así. Ahora bien, hay una necesidad al principio, cuando se anuncia el Evangelio, hay una necesidad en el hombre de que se opere algo. Es como cuando el Señor dice que hay que entrar, dice el Señor, ¿no?, al alma, al corazón, y atar aquello fuerte, aquello que me tenía dominado, al hombre fuerte. Atarlo y sacarlo y echarlo fuera, despojarlo. O sea, el Evangelio al principio es como un asunto de fuerza, ¿no? Pero no es fuerza, repito, física, pero sí es una fuerza en el entendimiento, ¿no? Es se opone el hombre, ligado, unido al pensamiento del mal, ¿no? Estando bajo la potestad del mal, de las tinieblas, del príncipe de este mundo, ¿no? Dice el príncipe de la potestad. Entonces se opone y no resiste, no quiere que entendamos, no quiere que recibamos el Evangelio. Y bueno, y hay armas, por eso usa la imagen de una armadura, ¿no? La armadura de Dios, ¿se recuerdan, no? Y que finalmente un escudo y finalmente una espadita corta, pero una espada, ¿no? Y hay que anunciar el misterio del Señor. ¿Qué quiero decir? O sea, hay al principio una resistencia. De hecho, hay gente que no acepta el Evangelio y rechinan, dice la Escritura, los dientes. No se puede soportar lo de Cristo, ¿no? Lo del Señor, porque está bajo una potestad. Eso es así. Pero entonces ahí viene la palabra de Dios, ¿no? Que juzga el corazón, juzga el entendimiento, juzga lo que estamos en tiniebla, juzga que estamos mal, juzga que estamos en pecado, juzga que estamos condenados, que estamos perdidos, ¿no? Y viene el mensaje allí de liberación. Ahí viene esa es la primera parte del Evangelio donde entra, ¿no? La palabra, entra la espada y el Señor parte allí nuestro corazón, nuestra alma, y se descubre lo que verdaderamente hay. Allí esa es la primera parte del Evangelio, ¿no? La primera parte donde nosotros necesitamos gritar, ¿no? Y confesar, ¿no? Yo confieso, yo grito. ¿Qué cosa? Que Jesucristo es. Claro, pero no es una confesión muy formal. Debiera ser así como, sálvame Señor, líbrame Señor, ¿no? Es como eso, ¿no? Es el hosana de los niños. No es un cántico, es un hosana, es un grito de auxilio, ¿no? Sálvame Señor, sálvame que perezco. Allí está la primera parte. Pero luego entonces está, como hemos dicho, el conocimiento de qué significa esto, que es un evangelio en que el Señor no pasamos de un reino de tinieblas, oscuro, duro, golpeados, a otro rey que nos va a golpear más, y que no es eso, pues, ¿no? Ahí pasamos a la gracia del Señor. ¿Decimos amén? Al aprendizaje de otra doctrina, a entender bien. ¿Cuántos a esto dicen amén? ¿Sí? ¿Todos?
¿Está claro en nuestro corazón? Hay luz en nuestro corazón. Pero hemos dicho también que para entenderlo con mayor claridad se requiere eso, una revelación. No es posible sin que Dios nos revele, ¿no?, su voluntad. Y su voluntad está expresada en su Hijo Jesucristo el Señor, ¿no? Quien cumplió la voluntad de Dios, quien hizo conforme la voluntad de Dios, es el Hijo. Allí, hermano amado, si usted dice, yo quiero hacer la voluntad de llegar a conocer cuál es la... Sí puedo llegar a saber, pero hacerla yo solo no voy a poder nunca, solo en Jesucristo nuestro Señor. Por eso debemos estar arraigados y sobreedificados. ¿En quién? ¿Todos juntos en quién? En Cristo Jesús el Señor. Amén. Tenemos que estar allí arraigados y sobreedificados en Él. Muy bien, pero esta verdad que se revela, hermanos amados, guarda relación con algo muy sensible. Escúchenme bien ahora, hermanos, en el Señor, les digo. Algo muy sensible, algo muy íntimo, ¿no? Tiene que ver de algo entre un padre y un hijo y un padre. No es que las madres no estén fuera. Por favor, no hablemos de género en esto, ¿ya? Estamos hablando de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo el Señor. Estamos hablando de algo realmente sensible y realmente que requiere ser solamente, es posible solamente si Él lo revela. En Juan, entonces, en el capítulo 3 de Juan, hablamos allí lo que fue el diálogo del Señor con Nicodemo, ¿no? En este evangelio glorioso, el evangelio de la gracia de Dios, del reino de la gracia de Dios, este evangelio de sacerdocio, allí en el capítulo 3, el verso 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ante eso la pregunta es, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, nacer de nuevo, estar en Dios, conocer al Señor. Que el Hijo bendito, dice en una parte, nos revele al Padre. O que el Padre también revele al Hijo. Es algo, como dice allí, es como el viento, ¿no? Viento y espíritu es lo mismo allí. Es una revelación. Es algo de acción del viento, de acción del Espíritu de Dios. Les decía que es tan sensible porque si hay una mano que pide porque está necesitada, hay una mano extendida y está necesitada. El Espíritu sabe exactamente lo que necesita esa persona y el Espíritu sabe lo que le puede dar a esa persona. Nos puede guiar a darle dinero, nos puede guiar a darle plata a esa persona o comida a esa persona. Puede ser, pero nosotros no vamos a saber exactamente lo que necesita esa persona. Dios sí sabe. Y Dios sí sabe, el Padre sabe el tiempo de esa persona. A veces en la evangelización nosotros nos desesperamos porque alguien no dice amén o no accede inmediatamente. Es un asunto del viento, es como el viento. Es algo del Espíritu, no es algo que yo pueda tener control. ¿Por qué? Porque es algo sensible. Es como cuando dice también que el Espíritu reparte como Él quiere. O sea, eso es algo que no se puede ni adelantar ni postergar. Es como el nacimiento, sí, pero es como el crecimiento del huevito en el vientre. Tiene un tiempo. No es algo que yo quiera
o que adelantarlo o retrasarlo. Es algo que debe cumplirse un momento único. Y ese tiempo de nacimiento en el Espíritu lo conoce nuestro Dios. ¿Decimos amén? Ahora, frente a eso, allí mismo en Juan capítulo 3, cuando le preguntó cómo puede hacerse esto, el verso 14 dice al versículo 18, vamos a leer del versículo 14 al 18, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, recuerden, no dice que confiese, aquí dice todo aquel que en él cree, no se pierda, más, el más vale aquí, ¿no? Más tenga vida eterna. Y inmediatamente dice acerca de este Hijo del Hombre que tiene que ser levantado. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Se fija? Está ligado ahí a eso, al amor de Dios. Dice, que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por el Hijo, sea salvo por Él. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero es necesario entender esto del amor del Padre o el amor de Dios, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mire, en el nombre del Señor, mire, no dice de tal manera amó Dios al mundo. Yo creo que el peso está en lo que sigue, no en la declaración. Mediten en eso. No es porque nosotros podemos decir, yo te amo tanto, 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 tanto. Te amo de los niños, ¿no? Desde aquí hasta el cielo. Una cosa así, ¿no? Como dimensión, como todo el mar. No es eso. Evangélicamente no es porque de tal manera amó Dios al mundo. Que, lo amó tanto. No es, el punto está y el énfasis está, ¿qué cosa? En que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el punto. Entonces, cuando el Padre lo ve que ha sido levantado, Jesús dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, cuando lo levanten, no se refiere que nosotros lo vamos a exaltar, no se refiere a la exaltación, se refiere así como Moisés levantó la serpiente, ¿no? Veamos lo que dicen las Escrituras allí primero vamos a leer en Isaías 53. Isaías 53. El verso 1 dice, ¿quién ha creído al Evangelio, ¿no? A nuestro anuncio? El profeta está hablando ya de una manera pero muy sensible, digo, ¿no? Muy sensible, porque hay una necesidad en el corazón del hombre, porque hay una necesidad en la tierra. Pero no es solo escúchenme en eso, no es solo la necesidad del hombre que está mal. No es la necesidad nuestra de que nosotros estamos en pecado y estamos mal. ¿Cómo, pastor?
Es también la necesidad, y yo quisiera acentuar eso porque viene de Él. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros. ¿Qué quiere decir? Es la necesidad de Dios el Padre de verte, de verme y querer salvarme. Es como su necesidad, es como su amor, es como su anhelo. Convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar, quería llevar muchos hijos a la gloria. ¿Y cómo? Alguien tenía que tener aflicciones, dolores, padecimientos. Por eso se debía cumplir algo glorioso en el rescate de estos hijos. No es que no nos haya amado a nosotros en el sentido de que yo era un pecador y vino a salvarme a mí. Pero claro que sí, sí se está diciendo eso. Pero dice la Escritura que Él en su voluntad, en su deseo, en su anhelo, ahí habla de su amor, ¿no? En su anhelo, amor eterno, ¿no? Amor eterno, disposición eterna, voluntad eterna. Dice el texto, ágape eterno quiere decir eso, ¿no? Un deseo de un padre que no quiere que su hijo se pierda. Ese es el sentido primero. Si pasamos la línea o le ponemos un peso mayor a nosotros, y es que nosotros estamos tan mal, una y otra cosa deben estar muy claritas, y el único que las sabe mirar en el corazón es Dios el Padre. No puede haber ningún estudio que nos ayude ahí. No, porque es algo sensible. Es Él que me amaba. Siempre me amó. Ya lo leímos, ¿no? Porque a los que antes conoció. Entonces dice Isaías 50, antes de Isaías, por eso le iba a decir, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? El Hijo dice, heme aquí, envíame a mí, Padre, heme aquí. Es como, y está el profeta hablando, voy a cantar, dice, el cantar del amado por su viña. Cantaré por mi amado, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña. La viña son los hombres, son las personas, primero es su pueblo. Claro que sí, así era, pero somos todos nosotros también. Es el cantar de Él, su cántico eterno, su deseo eterno. Heme aquí, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ya, entonces dice, ¿cómo lo levanta? Allí en Isaías 53, leamos Isaías 53, esa parte. Verso 3, 2 en adelante, dice, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Yo creo que aquí no podríamos buscar atracción, nuestros pensamientos humanos tienen que ser renovados, hermanos amados. No podemos buscar a un Salvador o a un Señor, al Hijo de Dios que sea agradable a nosotros. Si usted ve una imagen de Jesús, así una figura de Jesús africano, por ejemplo, un Jesús africano, ¿le molesta o no le molesta a usted? ¿No le molesta nada? ¿Nada? Absolutamente. Yo diría que con mucho cuidado tiene que cuidarse mi corazón. Y no diga nadie mejor. Por eso le decía, esa línea, cuidado, la conoce solamente Dios. Cuidado. ¿Y por qué tendría que ser como africano, pastor? ¿Y por qué no un japonés, un Jesús japonés? Lo veo raro, ¿cómo se le ocurre graficarlo así? Porque nuestro corazón no va a poder nunca entender ni definir uno mismo. No puede entender. No puede entender el glorioso amor de Dios salvo
ver que da a su Hijo, cuando da a su Hijo por nosotros, uno dice, es que no entiendo si es por nosotros que lo hace. Que ha dado a su Hijo unigénito. Por eso es necesario que el corazón, la mente se abra y diga, Señor, oh, que venga como río y llene mi mente, mi corazón. Yo no puedo entender. Llénalo tú, como se decía, tu amor sea derramado en mi corazón. Sea derramado, venga como un río. Porque no busque entender, no busque examinar a Dios, no busque medir al Señor. No se puede. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. El Padre, dice, no le escatimó. El Salmo, ustedes conocen el Salmo 22, ¿no? Que hace un relato de esto, el Salmo 22, cuando haya sido levantado, el Hijo levantado, ¿no? Salmo 22. Verso 1. Dios mío, dice el Señor, ¿no? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Usted no piense que esto que el Espíritu Santo inspiró, no piense usted que es una exageración. El Señor lo recitó, citó este salmo en la cruz. Verso 5 dice: nuestros padres clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti, no fueron avergonzados. Mas yo, dice el Señor, soy gusano, no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Hay un pasaje en las Escrituras, dice que el Señor se conmovía en el espíritu, estaba como con una angustia enorme. ¿Saben por qué? Cuando habló de que alguien lo iba a delatar, ¿no? A propósito de Judas, no fue algo, se va a cumplir esto, y Judas, él lo amaba. ¿No? ¿O sí? Él lo amaba. Cuando dice los amó hasta el fin, estaba incluido Judas, los amó hasta el fin. Ay de él, dice el Señor, ay de él, mayor pecado que el mismo Pilato tenía. Pero el Señor siente esto, ¿no? Usted no busque ver la película esta, Jesús de Nazaret, esas cosas. No busque eso. Deje que las Escrituras hablen a su corazón. No deje que sea una impresión, ¿no? Fílmica, ¿cómo se dice? ¿No? De película la que a usted lo llene y diga, oh, lo que hizo él se le va a olvidar. Va a querer algo más fuerte. Pero si el Espíritu Santo de Dios abre nuestro corazón y como el viento sopla en nuestra alma, aleluya, y la palabra llega al alma, aleluya, y esa palabra bendita empieza a sanar el alma, llena la mente, el corazón, y el Padre es el que revela. No te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre te ha revelado quién soy yo. Pídalo, deséelo. Dígale, ya no doy más, Señor, yo te anhelo, yo no quiero más hasta estar con mis cosas, con mi gobierno de mi corazón, como que yo gobierno lo que es Dios y lo que no es Dios, un pedacito de célula que somos.
Cuando estamos todos, tantas personas que he estado con ellos antes de partir, y es tremendo. Si no está la gracia y la paz de Dios y del Espíritu, es tremendo estar ahí, hermanos. Es difícil. Esto trata de un padre y un hijo. Decimos amén. Un padre y un hijo. Un padre que nos amó y dio a su hijo. Y un hijo que dice: heme aquí, Padre. Heme aquí. Envíame a mí. El evangelio no puede ser padre y no hijo, dice Juan, ¿no? O hijo y no padre. ¿Se acuerdan? En el capítulo 2, ¿no? El que tiene al hijo tiene al padre, ¿no? Y si no, bueno, no se puede. Ese es el evangelio. Amén. Porque el padre habla de el hijo. Y el hijo habla de todas esas riquezas que se nos decían, habla del padre. Amén. Veamos Génesis. Génesis capítulo 22. Ahora, Abraham, con un nombre en su corazón, que significaba, Abraham significaba padre de una, ¿cómo? Padre de una multitud. Ese nombre pesaba, ya estaba sobre él con mucho sentido, con mucha convicción, ¿ya? Cuando Dios le habló, que ya tenía a Ismael, ¿no? Ya tenía a Ismael, pero él insistía, en el capítulo 17, él insistía, Abraham insistía que era prácticamente imposible que Sara concibiera, o que él, bueno, no se podía. Ojalá viviera Ismael. No podía entender. Todavía era Abraham nomás, un padre enaltecido hasta allí, ¿no? Pero Dios le habla y ustedes saben, ¿no? Cómo Dios opera en capítulo 18, capítulo 21, cuando nace, ¿se acuerdan? Nace Isaac. Bendito sea el Señor de esto. Pero escúchenme, es un hijo por el viento de Dios. ¿Ah? Es un hijo por el Espíritu de Dios. ¿Ah? Es un soplo del Espíritu en un vientre, en un útero, en una matriz gloriosa que no tenía gloria, que tenía solo derrota, por decir, pero viene a ser gloriosa. ¡Aleluya! ¿Están un poquito apagados? Aviva el fuego, hermano amado. Ponle leñita. Amén. El Espíritu sopló. Amén. Y esa mujer vio que sus pechos se llenaban, subiendo. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Cómo sería, no? ¿Cómo sería? Ya. Entonces Abraham, ahora sí, llamado Abraham, Dios le cambia su nombre y está así llenito de gozo, llenito de alegría. Tuvo que vivir el alejamiento de Ismael, todo eso ya. Para él, el único hijo que existía ahora verdaderamente era Isaac. Capítulo 22 de Génesis. En cuanto al plan del Señor, hermano, ya aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Recuerden, es una prueba. Si usted me dice, es que igual lo iba a hacer, no. O sea, lo iba a hacer él, pero Dios no se lo iba a permitir. Era solo una prueba. Y justamente se probaba con el hecho de que él cumpliera la prueba. Nada más. Si no la cumplía, no bien por él, pero no iba a pasar más allá en lo humano. Pero como pasó en lo espiritual, fue muchísimo más allá, pues. Y ahí se cumple la bendición de su nombre, ¿no? Padre de una multitud. Abraham, le dice Dios prueba a Abraham y le dice: Abraham.
Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo. ¿Cómo? Tu único. ¿Qué más? Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dice las Escrituras que Abraham se levantó muy de mañana, preparó el burrito, el asno, ¿no? 2 siervos fueron con él, llevaban leña. En un momento, después de unos días, vio de lejos que el lugar, Dios se lo muestra. Y dicen las Escrituras dicen que deja ahí a los siervos y toma a Isaac y le dice a Isaac: vamos, hijo. Quédense tranquilos, si vamos a ir allá, vamos a adorar y después vamos a volver, dice Abraham, ¿no? Y Abraham toma la leña y la pone en Isaac, ¿no? La lleva Isaac y él toma el fuego en la mano. Abraham va con fuego. Así está escrito, ¿no? El fuego y el cuchillo lleva Abraham en la mano. El niño, el verso 7 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío, y heme aquí mi hijo. He aquí que el fuego y la leña, dice Isaac. Yo veo fuego, veo leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Abraham edifica un altar. Parece que esto es con piedras, ¿no? Edifica un altar, piedras. Toma a su hijo, lo ata y lo pone sobre el altar. Y toma el cuchillo y lo va a degollar. Y entonces el ángel dice: a ver, alto, alto, ¿no? Voces desde el cielo, verso 11: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, verso 12, porque yo ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El verso 13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró. No podía quedar sin holocausto el momento, ¿no? Y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham, ¿qué nombre le puso? ¿Cómo le puso? Dice que llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte del Señor será provisto. Jehová Jireh, dice abajo, ¿no? La Escritura dice tanto de esto, hermanos, tanto de esto. Y hermoso. Tanto es así que dice que Abraham, su fe, fue perfeccionada por esta obra. Hermoso. Tanto dice que Dios le llama mi amigo a Abraham, que nadie tiene mayor amor que este, ¿no? Que uno ponga su vida por sus amigos, dice Jesús, ¿no? O sea, pero no es amigo así como nosotros lo conocemos. Es alguien que va a caminar con él, ¿ah? Alguien que va a estar junto para toda la vida. Gloria al Señor. El Señor proveerá. Pero yo quiero decirles que aquí hay una verdad que se repite en el Nuevo Testamento acerca de la justificación del Señor para nuestra vida, y tiene que ver con lo que estábamos hablando, con lo sensible. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa preocupación constante, Señor? Esa preocupación, ¿no? Señor, me falta esto otro, tengo este problema, o muchas cosas. Mi salud, estoy cansado. ¿Cuántos tenemos esas cosas? Todos los días. Hay problema con los niños, problema con la esposa.
¿Cuántos vivimos pidiendo cosas al Señor? ¿Cierto? Y nosotros a veces decimos, y eso es una corrección en el Evangelio, hermanos, es una corrección. Decimos, bueno, el Señor dice, Jehová proveerá, el Señor proveerá y siempre va a proveer de todo. Pero no es evangelio de Dios, no es evangelio de Dios, no es voluntad de Dios. Si pedimos hacia su monte santo, o sea, hacia el trono de la gracia, si pedimos con una equivocación que hacemos, pedimos sin darnos cuenta de que la provisión de Dios ya está siempre. Usted dice, amén, pero seguimos pidiendo. No buscamos primero el reino, o sea, no es primero ofrecer al Hijo, no. Ofrecernos nosotros, no es primero el sacerdocio, no es primero, voy a decirlo, no es primero entrar a la sensibilidad del Padre y su Hijo, no es primero darnos nosotros, todavía no amamos bien, no amamos en la voluntad de Dios, todavía no nos consagramos en la voluntad de Dios, porque siempre estamos con nuestra mano, para salud, para trabajo, para relaciones humanas, estamos con nuestra mano. El sentido del Señor se proveerá de cordero. No proveerá de otras cosas. No dice las Escrituras que se proveerá de auto, de casa, de una horita en el médico. No dice eso. No estoy molesto, hermano. Quiero decirle que ayúdenos el Señor ya. Basta, hermano, crezcamos, vamos adelante a la madurez, crezcamos ya, no más nosotros, amaditos, hermanos queridos, no más, no quiere eso el Señor, quiere que seamos llenos de Cristo, porque con Cristo Él nos va a dar todas las demás cosas, no nos faltará nada, y usted dice, no, pero si no le pido, pero si Él sabe las cosas que yo necesito antes de que yo se las... Hay algo en nuestro corazón. Por eso lo primero es dar a nuestros hijos. Lo primero que tenemos que aprender cuando nos casamos es: ambos, esposo y esposa, son del Señor, hacen pacto con el Señor en el matrimonio, son de Él, para su sacerdocio, son para Él. Y los hijos, cuando nacen, cambiamos el sentido de la casa y del pacto que hemos hecho y hacemos una casa terrenal, común y corriente. Aunque estemos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. ¿O sí? Estamos en el mundo, pero lo aprendemos de memoria. No, los niños son lo primero que se ofrenda. Son para el Señor. Todo lo que queramos para nuestros niños es porque es para Él. Solo lo hacemos por miedo a que se enfermen o por miedo que mueran. Lo hacemos con miedo y eso no hemos sido perfeccionados en el amor, dice la Escritura. Toda mamá, toda abuela que insiste, ore por mi nieto, ¿por qué no lo consagra? ¿Por qué no lo da? ¿Por qué no lo entrega? ¿No crees que Dios te amó? ¿No crees que las manos de Dios son confiables? Es porque no lo ves todavía, está lejos, todavía no lo ves. No ves al Padre, no ves al Hijo. No te ves con Él. ¿Abraham fue discípulo o no fue discípulo? La Escritura dice que Jesús, ahí mismo, cuando termina de hablar con Nicodemo, se fue al Jordán a bautizar. Y a bautizar, Jesús bautizaba y hacía discípulos. Aunque dice ahí, aunque no era Él, sino que eran sus discípulos quienes bautizaban. Fue a buscar a la samaritana, por ejemplo, para hacerla discípulo. Para que entendiera a la samaritana, para que amara a Dios, para que entrara en la adoración, conociera a Dios. Ser discípulos del Señor. Capítulo 6 de Juan, capítulo 6.
Juan capítulo 6. Voy a dejar una lectura allí, dice. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Juan 6:50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, digámoslo juntos, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahí se necesita el soplo del Espíritu, mucho que nos revele, porque nos cuesta entender esto, mucho. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Bueno, pasó eso ya. El verso 60, los discípulos, muchos de sus discípulos dijeron, esta palabra es muy dura, ¿quién la puede oír? Es muy difícil soportar esto, ¿no? Yo me imagino cómo puede darnos a comer él su carne, cómo puede ser. Es una abominación para los judíos. Era una cosa terrible que él dijera, el que no come mi carne y bebe mi sangre. Es una cosa muy terrible, muy fuerte. Se necesitaba que el Espíritu de Dios pudiera revelar. Pero es para nosotros también. Pero para nosotros queda más lejano todavía, porque no por esto de comer carne humana, ¿no? O beber sangre, porque tiene un sentido espiritual, hermanos, grande, ¿no? El Señor conocía eso, porque esto les ofende, pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es como cuando Pablo dice, si a Cristo conocimos según la carne, este versículo, ¿no? A nadie conocemos, tampoco le conocemos así, porque está hablando, si ustedes están pensando que tienen que comer mi carne, no, la carne para nada aprovecha, no, ese es el sentido. El Espíritu es el que da vida, y mis palabras, las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Verso 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Discípulos que fueron bautizados en el nombre del Señor allí, que los apóstoles bautizaron. Si los hacía discípulos, no estaban ahí porque sí, los había hecho discípulos y ahora volvieron atrás. Porque no pudieron ver, no les fue revelado, porque su corazón estaba en una dirección equivocada con respecto a seguir al Señor. Y aquí está el punto, hermano. El Señor había quitado la hambre de todo ello y ellos le habían seguido desde lejos, muchos de ellos. Si en nuestro corazón está el Señor como nuestro proveedor, no entendiendo el amor del Padre y que ha dado a su Hijo, y seguir a Él como maestro y nosotros como discípulos, es un problema muy serio. No vamos a salir, es un pantano, son arenas movedizas, evangélicas, movedizas, y se tragan a los creyentes. Es que yo necesito. Y siempre estamos en eso. No maduramos con respecto a las riquezas del Señor. ¿Cuáles son más? No crecemos. Un hermano me decía estos días, yo tengo que vender todo esto, yo quiero pronto, porque arreglar todo ante el Señor, porque si el Señor viene, yo no quiero estar administrando cosas sin sentido, sin el sentido de Cristo, me decía. ¿Qué me dice, pastor? Yo le dije, hermano, cuando alguien, el Señor lo llama más allá y darse de esa manera, ¿está de acuerdo la hermana? Sí, estamos de acuerdo. Es que no podemos. Yo le dije, yo no me puedo oponer a algo así. El Señor te guíe, te dirija. Por eso el Señor en el capítulo 8 de Juan, capítulo 8,
El verso 28 dice el Señor: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó, eso es discípulo, el Padre, así hablo. Cuando hayáis levantado. 30, verso 30, hablando de él, muchos creyeron en él. Y ya conocen el pasaje, ¿no? Entonces dije: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad, ¿se acuerdan? La verdad os hará libres, y así, ¿no? El verso 35, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. No podemos vivir como en la casa, pero como esclavos. O somos hijos, pero un hijo no como el hijo mayor que se enojó cuando llegó el otro que había perdido todo, ¿no? No, pues no con esa actitud, dice algunos, corazón de esclavo, ¿no? Que no, ni siquiera me has dado un corderito, no me has dado nada para yo comer con mis amigos, ¿no? Vivía con una actitud equivocada en su corazón. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Entonces, a ver, un poquito aquí. Pastor, pero no me confunda, porque usted está diciendo que nosotros necesitamos las cosas y estamos con ese pantano, ¿no? En vez de entender que tenemos a Cristo, por el amor del Padre tenemos a Cristo y nos ha dado todo, y que estamos empantanados y no podemos seguirle verdaderamente como discípulos. Algo así. Ya, pero por otro lado habla del pecado. Es que justamente uno de los pecados más grandes es ese pecado de pensar en nosotros primero. Seréis como Dios. Oh, ya no necesito a Dios, voy a ser igual. O yo, se va a alargar el mensaje. No, es que es ese el problema. Queremos salir adelante y no tener ningún ay en nuestra vida. Ningún ay, no, nada, ningún problema. Verso 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham fue discípulo, ahí está en el contexto. Abraham fue discípulo, fue obediente porque supo esto de la sensibilidad del amor, ¿no? De Dios el Padre cuando da a su Hijo. Amados hermanos, pensémoslo bien, oremos al Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos, sus hijas, yo estoy en eso, todos estemos consagrados? No solamente crean, sino consagrados al llamamiento del Señor, consagrados al santo ministerio del Señor. Si usted lo quiere, délo, entréguelo, déla, entréguelo, pero entréguelo en consagración, ¿no? Con todo el corazón. No quiere decir que lo abandone y no esté con él o con ella. No es eso. Pero el corazón, vamos, busquemos el reino de Dios para que eso se manifieste. ¿Sí? Como discípulos. Marcos capítulo 10, 8. Marcos capítulo 8. Verso 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. 8:31 de Marcos. Recién Pedro, ya lo sabemos, recién Pedro por el Espíritu se abre su boca y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Juan, cuando se habla de la importancia de esto, de que el Hijo esté en el corazón, que el Padre me haya revelado eso para yo seguirle al Padre y al Hijo, para yo seguirle al Hijo. Pedro, me voy a pescar, dijo, partió a pescar, ¿se acuerdan? Me voy a pescar, pone ese ejemplo, me voy a pescar. Y otra vez tiene el problema de no pescar nada, ¿recuerdan eso? ¿Me amas o no me amas, Pedro? ¿Cómo es la cosa? ¿Se acuerdan? Más que esto no es
más que estos otros discípulos. No es eso, más que esto, este es tu pega, este es tu trabajo, tú te levantas, vas donde quieres. ¿Cuántos van donde quieren? ¿No es cierto que nos levantamos si tú quieres, Señor? ¿Amén? ¿No? Todo, si Él quiere, como discípulos del Señor, en todo, pero en todo, obediente, sujeto a las autoridades, a los hermanos, a todos. Ahí está el Pedro. Lo dijo claramente, dice el verso 32. Esto les decía claramente. Y Pedro, verso 32, le toma parte y comenzó. La palabra aquí es interesante porque le reconviene. ¿Qué quiere decir reconvenir? Es una exhortación un poquito fuerte. Casi, ¿qué estás pensando? ¿No tienes juicio? O algo así como que no tienes juicio, no estás haciendo las cosas con claridad, Jesús. Ten cuidado de ti mismo, que nada de esto te acontezca. ¿Cómo es posible? Y seguía hablando así tan parecido a nosotros. Cuídese, pastor. Cuídese, hermano. Opérese luego. Haga esto. No, ¿cómo sigue con esto? ¿Qué dijo el Señor? ¿A quién identificó el Señor? ¿A quién identificó el Señor? Si usted dice, yo tengo la revelación, el Padre me ha revelado acerca del Hijo, yo sé quién es el Hijo y quién es el Padre, pero si tienes ese otro problema que aparece ahí, quiere decir que tienes una revelación parcial. Porque esa revelación se cumple con las palabras del Señor, que era necesario que muriera y resucitara, porque entonces es confirmado como Padre que era del Hijo, y el Hijo es confirmado. O sea, la revelación del Padre y del Hijo se hace manifiesta. Pero sin la muerte y sin la resurrección, no. Pero también con nuestra muerte también, pues. Entonces, no me hable de que sabe quién es el Padre y quién es el Hijo y me cite los textos, sino lo que sigue aquí. Mire lo que sigue. Atención, es palabra del Señor. Dice: volviéndose el Señor y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Miró a los discípulos, ¿no? Y mientras los miraba, reprendió a Pedro y les dice: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Una de las cosas que más hacemos es agradar y agradarnos, tratar de agradar, porque si no agradamos es como que no nos van a querer. Entonces tengo que agradar, porque si no, no me quieren, porque si no, no me consideran. No está bien eso. Hay que ser libres en Cristo. Somos hijos porque Él nos amó primero. Él ya me amó. Libérese para decir amén allí. Verso 34. Llamando a la gente entonces y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, atención, ¿no? En pos de mí. No dice convertirse, ¿no? Casi siempre venir en pos de mí tiene que ver con maestro, como rey y maestro, ¿no? El Cristo. Entonces dice: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, y del Evangelio, la salvará. Entonces, tomar la cruz, ¿qué es? ¿Es problemas que yo tengo? No. ¿Problemas con la familia? No es la cruz eso. Salvo que los enemigos del hombre sean lo de la casa y que vayan contra ti por querer, por amar al Señor, no te prohíban predicar, te prohíban tu familia orar al Señor, consagrarte, darlo todo. Allí hay algo de eso de la cruz. ¿Qué es la cruz entonces?
es llegar al punto, como dice Pablo, de estar con Cristo crucificado. Es asumir como varones el ministerio, como varonas el ministerio santo del Señor y estar con Cristo crucificado y ya no, se olvidaron, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo lo vivo? No lo digas si no lo va a hacer. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué debemos pensar? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, están todos muertos aquí, no en delitos y pecados, muertos para la carne. ¿Decimos amén? Muertos para la carne. ¿Decimos amén? Y para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Decimos amén? Entonces, el tomar la cruz es una acción de cada hermano, de los obreros, de las familias, de toda la iglesia como discípulos vamos en ese derrotero. Porque mientras llevamos la cruz, no nuestros problemitas y todo eso el Señor los obra en nosotros, sino cómo la carne es vencida, cómo es vencida. De tal manera que usted tenga victoria y haya evangelización. ¿Cómo es esto? Mire. ¿Qué es evangelización entonces para nosotros? ¿Somos deudores del Señor o no? ¿Debemos o no debemos? ¿Sí? Quisiéramos darnos realmente. ¿Cuántos quieren darse verdaderamente al Señor? ¿Cuántos años más pasarán? ¿Cuántos años más pasarán para consagrarse? ¿Cuántos años más pasarán para entregarse al Señor? ¿Cuántas veces dejamos la cruz a un lado como el atadito de leña, ¿no? de Isaac? Filipenses capítulo 1. ¿Se acuerdan que nos gozamos cuando se leyó Romanos? ¿Estamos seguros de qué? Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles nos separará del amor de... No, nadie. Nadie. Pero tomen nota, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No quiere decir que no va a venir tribulación. Lo que quiere decir es que si estando en la tribulación que venga sobre nuestra vida nos puede separar del amor. No nos puede separar. ¿No? ¿Decimos amén? La angustia. ¿Qué más? La persecución. El hambre. La desnudez. El peligro. La espada. Somos muertos como ovejas de matadero, ¿no? En todas estas cosas somos... Pero ¿cómo podemos ser más que vencedores? Porque lo dice el texto. Porque dice el texto por medio de aquel que nos amó. O sea, ese por medio de aquel es siempre y cuando yo lo esté siguiendo. Algo decía el hermano Carlos al principio, ¿no? En este sentido. Es tan grande lo de Dios, lo de Cristo para nosotros, que no es que nosotros hayamos amado a Dios, no es que nosotros le amemos siquiera, no es que nosotros demos algo. Un hermano, dos hermanos, creo que fueron 3 casos que tratamos esta semana con distintos hermanos. Entonces yo dije, bueno, Señor, si es necesario, lo voy a compartir. Si usted está en una angustia, si usted está en un problema, lo que sea, cualquier problema, cualquier lucha, lo que sea, que le dificulta, que es difícil. Y más si viene de sobresalto algo, ¿no? Algo complicado que viene de repente, de sobresalto. Y usted se hace la siguiente pregunta. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí?
¿Por qué siempre las cosas me llegan a mí? ¿Se ha hecho esa pregunta? Si yo, hablábamos con los hermanos, son distintos hermanos, si yo le digo al hermano, hermano, es por nuestro pecado. ¿Saben ustedes que estamos muy a la defensiva en eso? Incluso se ha ido en la línea que le decía que no hay que examinar, lentamente se ha ido así. No se nota, pero Dios jamás castiga porque Él nos ama tanto. Retroceda un poquito y espere, no se adelante a decirlo. ¿Por qué? Porque en verdad a los hijos que Él ama los castiga. Ya, pues ve, entramos otra vez a la ley. No dice eso. En la sensibilidad, repito, de su amor de Padre a nosotros, Él nos va a corregir. Y es una pedagogía clarita, clara, no es una pedagogía, no es psicopedagogía, con todo el respeto. No, es pedagogía nomás. Entonces, si yo le digo al hermano, es que somos No, yo no he pecado. ¿Cómo me está diciendo eso? ¿Dice la Escritura que yo no peco? ¿Qué dice? Si alguno dice que no comete pecado, es un... Ya, pues no seamos mentirosos. Y si volvemos a faltar en una y en otra y nos viene un del Señor, no es así, pues, hermano. Las mamás decían Dios castiga, pero no a palos, pero castiga. No es así tampoco, pastor, ya se salió de la Escritura. No le estoy diciendo eso, es que mire, a los chilenos como que nos cuesta un poquito esto. Tenemos que pedir al Señor, al tiro ponerlo ahí, ten misericordia de mi Señor, ten misericordia. No le agregue nada, ten misericordia de mi Señor, ten misericordia de mí. Si yo le pongo, es que tú me amas tanto, ¿por qué me mandas esto? Porque te amo, yo no te lo he mandado. Y ahí viene el pastorado para explicar y escuchar bien, y venga una palabra de ciencia al Señor y le muestre a usted, no el hermano, el Señor le muestre en qué partecita está usted faltando en eso. Lo primero, siempre tiene que saber que las cosas nos vienen. ¿Por qué? Primero, porque somos desobedientes o porfiados. Las cosas económicas, la mayoría de las cosas económicas vienen por desobediencias, por mala administración. La mayoría. ¿Y cuál? Que dice es que es tener un poquito de problema económico. No, dice que hay que vivir en tiempos de hambre o tiempos de escasez, ¿o no? Y ese es un misterio de Cristo, del Evangelio, pero no lo queremos vivir. Y allá se levanta ese evangelio que no es el amor del Padre, sino se levanta ese evangelio social para decir, no, pero ¿cómo? Dicen que aman a Dios y no ayudan a... Todo lo que usted quisiera ver no bastaría, todos 2 años ayudando a los hermanos, como debe ser a todos, pero ese no es el punto, Es que no queremos ver más allá, porque no aceptamos el amor de Dios como es, aceptamos un amor de cariñitos. Lo primero entonces, le decía un hermano, es la consagración. No deje su sacerdocio. Oró al Señor, ha buscado al Señor, ha consagrado su vida al Señor todos los días, se lava los dientes todos los días, sí, ora al Señor todos los días, canta al Señor todos los días. ¿Es de corazón, es de verdad o qué es? Segundo, ¿no? ¿Vive usted en la carne o en el espíritu? ¿Cómo está juzgando las cosas? Para ver, para examinar. Y así. Tercero, es un discípulo del Señor, toma la palabra, la considera, obedece a los pastores, sigue el consejo y así pues. Y entonces, y que la palabra llegue al corazón y muestre lo que realmente hemos hecho. Entonces el Evangelio toca esto. El Hijo padeció, el Hijo se humilló, el Hijo hasta la muerte y muerte de
cruz, el Hijo obedeció, aunque era el Hijo. Y nosotros no queremos esas cosas. Pero la Escritura dice, es poderoso para salvar a los que le, ¿cómo se nos decía? Fuerte, más fuerte, obedecen. No queremos obedecer. ¿Sabe? Yo, mi relación con el Señor y yo le obedezco a Él. Lo más fácil que hay. Pero cuando nosotros dirigimos, cuando nosotros mandamos, yo he probado eso con los años, he examinado eso. Lo he probado solo, no le he dicho a nadie, pero me doy cuenta cuando alguien manda, cuando antes no quería obedecer, que nadie lo mandara, es el que más manda. Y esto es evangelio. Si me amáis, dijo el Señor. No tan suave, hermanos, para el Señor, no para mí. Si me amáis, dijo el Señor. No son gravosos, no es que nos va a presionar a la fuerza. Filipenses capítulo 1, fíjese. Filipenses capítulo 1. No diga en su corazón que el Señor bendiga al pastor en Canadá. Filipenses capítulo 1. ¿Ya? Verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, dice, ¿no? En todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio. Considere 1 de Juan capítulo 1, verso 1 al 3, ¿no? Esa comunión. Por vuestra comunión en el Evangelio, la manifestación de la verdad, del Hijo, de la vida. Desde el primer día, desde que nos convertimos, ¿no? El Evangelio de que nos convertimos hasta ahora. Y esto leemos después todos juntos, sabemos esto, ¿no? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, entonces es algo que el Señor perfecciona desde el primer día. No es algo que el Señor dijo, ya te salvé y ahí quedaste, estás en alguna iglesia, estás bien. No es eso, no dice eso las Escrituras. Es desde el primer día el Señor trabaja y no para de trabajar, está edificando su casa. Sigue Pablo hablando, dice, atención, verso 7, mire lo que dice. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones, en la defensa y confirmación de ¿qué cosa? Estamos hablando del Evangelio, ¿verdad? Desde el primer día. La confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 8. Porque, ¿cómo dice? Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. ¿Cómo? Con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Cuál es el entrañable amor de Jesucristo? Amén. ¿Cuál es? Efesios capítulo 5. A ver, ayúdenme. ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Sí? ¿Somos hijos de Dios? Muy bien. Como Padre Él, dice el verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos. ¿Qué dice? Lo dice como hijos. Ajá. Sed pues imitadores de Dios como hijos, hijos amados. O sea, si yo he aprendido porque fui amado, debo imitar. ¿Y cómo? Un ejemplo, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Evangelio entonces es acerca del Hijo, pero es acerca de un Hijo que se entrega en ofrenda, en olor fragante. Eso cita aquí en Filipenses acerca de Epafras o Epafrodito, que en olor fragante se entrega como un hijo, ¿no?
Cuando dice entonces el entrañable amor de Cristo, piensen ustedes en lo que dice el capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros, ¿qué cosa? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo ¿lo conocen? ¿Lo conocemos? ¿Cuántos queremos tener? Yo quiero tener el sentir de Cristo. ¿Saben cuál es el sentir de Cristo? ¿Sabemos realmente? ¿Cuál es? ¿Ah? Fuerte, a ver, ¿cuál es el sentir de Cristo? Dar la vida del modo que está ahí. Muy bien, pero del modo que está ahí, ¿no? ¿Cómo sigue? A ver, se humilló haciéndose obediente, dar la vida obediente. Por eso, si alguno diere su vida para ser quemado y sin amor, claro, hay personas por ideología o por religiones raras, dan su vida y se queman vivo a lo bonzo y dicen, bueno, eso, pero de nada sirve. Distinto es una vida de formación, una vida de discípulo. Dijo el Señor, en esto conocerán todos que son mis... Lo decimos de nuevo. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Qué cosa? Si tuviereis amor unos con otros. ¿Por qué dijo eso? Porque un mandamiento nuevo os he dado. ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he... O sea, amarse con este sentir. No sé si se entiende. O sea, la sensibilidad del Padre es que da al Hijo que más quiere, a su Hijo único, y lo da. Eso es hablar acerca del Hijo. Pero el Hijo, a su vez, ¿no?, se da al Padre en obediencia como discípulo también. Y se entrega, como dice aquí, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y... Es el mismo sentido. Tomar la cruz es evangelio. Tomar la cruz es amar como Cristo amó. Amar al hermano, amar la familia de Dios, amar a Cristo en sus mandamientos y amar a Dios nuestro Padre también, considerando al Señor preeminente en todo. Pablo dice, os amo con el entrañable amor de, así dice, el amor de Jesucristo. Verso 12. 1:12 de Filipenses. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿cómo dice? Para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría, fíjense en este detalle, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, cuando lo vieron apresado, ¿no?, se atreven, ¿cómo dice? Se atreven mucho más. ¿A qué? A hablar la palabra sin temor. De estos, ¿no?, de esta mayoría, de estos que cobraron ánimo, algunos a la verdad predican a Cristo, ¿cómo? Y contienda, ¿no? Eso de ser contencioso cuando se predica, ¿no? Luego dice, pero otros predican de buena voluntad, ¿no?, con la voluntad del Padre, amando a los demás. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, ¿cómo lo hacen? Lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, ¿no? Bueno, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Cuántos quisieran predicar a Cristo de buena voluntad? ¿Sí? ¿Cuántos quisiéramos hacerlo sinceramente? ¿Y cuántos hacerlo por amor? Ahora, todo el que lleva su cruz, el que toma su cruz, o sea, aquella determinación en su corazón de morir por Cristo, de dar la vida, no amar su vida, sino dar la vida, empieza la predicación
en su vida, en su propia vida. O sea, la predicación comienza cuando usted renuncia a sí mismo, entrega a sus hijos al Señor, se da por todo, cumple con ellos, les ama, hace cariñito, pero no son primero, ese no es lo primero. Esa cosa social y un poco psicológica también que se mete en las casas de que lo pasen bien los niños, que todos disfruten y que todo es bonito y no hay ninguna esperanza, no hay ninguna mirada hacia adelante. Es como vivir aquí y querer pasarlo bien aquí. Tengan cuidado con eso, hay cosas que examinar en eso. Hay cosas que ver en eso. No hay negación, no hay renuncia. No hay evangelio. Finalmente Pablo dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Sintiendo qué cosa, hermanos? Sintiendo lo mismo, ¿qué cosa? Es el sentir de Cristo, ¿no? Teniendo el mismo amor. ¿Cuál amor? ¿El amor de Pablo o el entrañable amor de Cristo? Una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dificilísimo, ¿no? Si no se toma la cruz, no mirando cada uno por lo suyo propio, como Pedro lo hacía, ¿no? Sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros. La iglesia deberá evangelizar y vendrán más. El Señor los enviará en la medida que nos demos. Que ninguno diga ser suyo propio nada de lo que posea. El Señor nos prepare para eso. El Señor nos prepare para eso. Pero el amor del Padre, el amor del Hijo que se dio, el mundo no lo puede conocer si no somos uno en esto. Si no nos unimos en este sentir de Cristo. Si no nos unimos, el mundo no va a creer. El mundo no lo va a conocer. Va a ser muy difícil. El Señor les bendiga grandemente. En el nombre del Señor. Amén.